400 aviones desaparecieron. 400 aparatos despegaron hacia el cielo del Pacífico, pero solo unos pocos regresaron. Lo que ocurrió el 19 de junio de 1944 no fue solo una batalla, fue una masacre, un enfrentamiento tan desigual que reescribió para siempre las reglas del combate aéreo. La mayoría conoce Pearl Harbor, pero casi nadie sabe del día en que Estados Unidos aniquiló la Fuerza Aérea japonesa. A primeras horas, el cielo del Pacífico aún estaba oscuro. Una línea tenue de luz naranja se extendía en el horizonte y debajo de ella, el Grupo de Tareas 58 se preparaba para la guerra. Los motores retumbaban como bestias enjauladas, los hombres se movían por las cubiertas de acero, sombras en la bruma del amanecer. Cada respiro olía a combustible y agua salada. Esa mañana, la historia estaba a punto de fracturarse. El teniente comandante David Harrington se aseguró en una máquina como ninguna otra que hubiera pilotado antes, el F-6F Hellcat, un caza nacido de lecciones escritas con sangre. Forjado para aplastar el mito de la superioridad aérea japonesa, recorrió con la mano el fuselaje blindado. 6 ametralladoras calibre 50 montadas en sus alas, un motor Pratt & Whitney de 2000 caballos de fuerza rugió al encenderse, y Harrington supo que no era un caza común. Esta era la respuesta de Estados Unidos al Zero y tenía hambre de victoria. Más allá de los portaaviones, el mar se extendía interminable y tranquilo, pero esa quietud era un engaño. La inteligencia había advertido que los japoneses vendrían con fuerza, cientos de aviones, quizás el mayor ataque de la Guerra del Pacífico. En algún lugar más allá del horizonte, una formación enemiga se agrupaba, convencida de que podría romper la flota estadounidense, sin saber que en unas pocas horas el equilibrio del poder aéreo se inclinaría para siempre. El invencible Zero, terror de Pearl Harbor, Wake Island y el Mar de Coral, estaba a punto de enfrentar su justicia, y en los cielos sobre las Marianas, el Hellcat escribiría su leyenda. Lo que ocurrió ese día no sería recordado simplemente como una batalla, sino como el momento en que las alas de Japón fueron arrancadas del cielo. Solo 3 años antes, la historia era muy distinta. En diciembre de 1941, los aviones japoneses surcaron los cielos de Pearl Harbor. El Zero, elegante, rápido e increíblemente ágil, parecía intocable. Superaba a todos los aviones estadounidenses en maniobrabilidad, velocidad y ascenso, golpeaba con fuerza y aterrorizaba a cualquiera que lo enfrentara. Los pilotos americanos lo llamaban Fantasma, una máquina que desafiaba las reglas del combate aéreo. En Wake Island, en Filipinas, sobre el Mar de Coral, el Zero forjaba su leyenda en fuego. Para jóvenes aviadores como David Harrington, esos primeros años fueron brutales. Recordaba su primera misión volando el corto y poco potente Wildcat. Podía luchar, pero apenas, contra el Zero. Cada maniobra se sentía como un suicidio. No podías ascender con él, ni girar, solo quedaba lanzarse en picada, disparar y rezar para escapar. Las pérdidas estadounidenses aumentaban, no solo de máquinas, sino de hombres, pilotos con apenas semanas de experiencia en combate, que eran arrojados al cielo y devorados por el Zero. La lección era clara. Si Estados Unidos quería sobrevivir en el Pacífico, necesitaba algo más que valor. Necesitaba un arma. A mediados de 1942, los ingenieros de Grumman Aircraft comenzaron a esbozar una nueva respuesta. Escucharon los informes de combate de pilotos que habían luchado y apenas sobrevivido al Zero. Cada debilidad se registró, cada fortaleza se estudió. La filosofía de diseño era clara: olvidar superar al Zero en maniobrabilidad, olvidar los fuselajes livianos. El nuevo caza no sería un bailarín, sería un luchador. Así nació el Hellcat, una máquina construida como una fortaleza voladora, cabina blindada, tanques de combustible autosellantes y 6 pesadas ametralladoras. No era delicado ni sutil, era supervivencia alada. A finales de 1943, los primeros Hellcats llegaron a la flota. Pilotos como Harrington supieron al instante que esto era diferente. El Wildcat se sentía como un compromiso, el Hellcat como destino. Ascendía con poder, se lanzaba en picada como un halcón, podía soportar castigo y seguir volando cuando un Zero ya era una bola de fuego, y lo más importante, era fácil de pilotar. Incluso un recién graduado de la escuela de vuelo podía manejarlo. Pero las máquinas solas no ganan guerras. Detrás de cada Hellcat estaba algo más grande, el implacable motor de la industria estadounidense. Mientras Japón luchaba por reemplazar apenas unas pocas docenas de aviones cada mes, las fábricas estadounidenses construían miles.
Mientras las escuelas de vuelo japonesas reducían las horas de entrenamiento a migajas, los cadetes estadounidenses se graduaban con más de 300 horas de vuelo. Las matemáticas eran implacables. Para 1944, el equilibrio había cambiado. Por primera vez, el Zero ya no era el cazador, era la presa. El escenario estaba listo en las Marianas, pequeñas islas dispersas en el Pacífico pero invaluables por su valor estratégico. Quien las controlara tendría la llave para atacar Japón. Los almirantes Raymond Desploance y Mark Miche reunieron la fuerza del Grupo de Tareas 58, 15 portaaviones, cientos de barcos, casi 1000 aviones, la mayoría Hellcats. En el otro bando, el almirante Hisaburo Ozawa preparaba su contraataque, 9 portaaviones, todos los pilotos que Japón pudo reunir, veteranos y jóvenes apenas salidos del entrenamiento, algunos con menos de 50 horas de vuelo. La diferencia era clara. Un bando luchaba con experiencia, números y máquinas hechas para dominar, el otro con esperanza menguante, aviones frágiles y un mito que ya se desvanecía. Harrington caminaba por la cubierta la noche del 18 de junio. El aire olía a gasolina y sal. Miró su Hellcat, cola número 29, y sintió una certeza silenciosa: esto ya no era 1942. Esta era una guerra nueva, y al amanecer, el reinado del Zero terminaría. El amanecer del 19 de junio de 1944 llegó con una extraña electricidad, no miedo, no terror, algo más, como si el aire mismo supiera que la historia estaba a punto de cambiar. A bordo del portaaviones USS Independence, el teniente comandante David Harrington ajustó las correas de su equipo de vuelo. La cubierta estaba viva con movimiento, mecánicos gritando, asistentes empujando los cazas a su posición, las cuadrillas de artillería cargando cinturones de munición. La brisa marina traía el aroma agudo del combustible. Todos sabían que ese día decidiría el Pacífico. En el centro de todo estaba el capitán Walter Green, comandante del Grupo Aéreo 22. Green era un veterano de Midway, un hombre que había visto morir a amigos en Wildcats en llamas. Su rostro estaba curtido, su voz era grave. Pero sus ojos eran agudos, llenos de una furia silenciosa. «Caballeros», dijo, señalando el tablero táctico, «hoy es el día de la verdad. El Grupo de Tareas 58 se extiende a lo largo de 15 millas de océano. Nuestros acorazados mantienen la línea, nuestros portaaviones sostienen el golpe, y ustedes son el escudo. Los japoneses lo darán todo contra nosotros, ustedes lo devolverán con fuerza». A un lado de Harrington estaba su compañero de ala, el teniente Samuel Ortiz, apenas 20 años, cabello oscuro, sonrisa rápida, nervios de acero. Ortiz había combatido solo 2 veces antes, pero se comportaba como un hombre el doble de su edad. «¿Crees que vendrán todos a la vez?», preguntó Ortiz. Harrington sonrió levemente. «Si son inteligentes, pero la inteligencia ya no gana guerras. Lo que gana es la masa, y masa es lo que el Grupo de Tareas 58 tiene en aterradora abundancia. 15 portaaviones veloces, 7 acorazados, 8 cruceros pesados, docenas de destructores, y sobre ellos, casi 900 aviones, la mayoría Hellcats». Las pantallas de radar brillaban en la luz tenue del centro de información de combate. Los informes llegaban, contactos, docenas, luego decenas, luego cientos, una ola de aviones enemigos ascendiendo desde el oeste. El almirante Mark Michey estaba en el puente de su buque insignia, el USS Lexington, alto, con expresión tranquila e impenetrable. Sus órdenes eran precisas y concisas: lanzar patrullas aéreas de combate, dirigir los cazas para interceptar, mantener la línea. A lo lejos, a través del mar de Filipinas, el almirante Hisaburo Ozawa reunía su propia tormenta, 9 portaaviones, 400 aviones, pero sus pilotos ya no eran los ases de 1941. Muchos eran chicos con menos de 50 horas de vuelo, y algunos volaban máquinas tan frágiles que su misma piel podía incendiarse bajo una ráfaga de trazadoras. Aún así, venían, impulsados por el deber, la desesperación y la ilusión de que el Zero aún podía dominar el cielo. De vuelta en el Independence, Harrington subió al ala de su Hellcat, cola número 29 brillando al sol temprano. Pasó la mano por el fuselaje remachado. Este caza ya le había salvado la vida 2 veces. A diferencia del Zero, podía recibir impactos y seguir volando. A diferencia del Zero, no estaba hecho solo para matar, sino para sobrevivir. La cubierta tembló mientras los motores rugían. El primer escuadrón rugió por la catapulta, garras de acero lanzándose hacia el cielo del Pacífico.
Más aviones siguieron uno tras otro hasta llenar el aire sobre el grupo de tareas con puntos oscuros ascendiendo hacia la luz. Harrington se metió en su cabina, cerrando la cúpula. El mundo exterior se desvaneció, dentro, solo el zumbido de los instrumentos y el rugido constante del motor. Su comandante de escuadrón, el comandante Frank Dalton, veterano de Guadalcanal, marcado pero imperturbable, habló por radio. Su voz transmitía la calma de alguien que había engañado a la muerte más de una vez. Escuchen, dijo, la inteligencia confirma la fuerza enemiga, más de 400 aviones, 4 oleadas, cazas, bombarderos en picada, torpederos. Van con todo. Recuerden su entrenamiento, boom and zoom, usen su altitud, nunca giren con un Zero, golpeen fuerte, asciendan, sobrevivan para atacar de nuevo. Estática, luego silencio. Cada piloto lo sintió, el cambio, el momento antes de la batalla cuando el mundo parece contener la respiración. La voz de Ortiz rompió el silencio. Oye, capitán, hoy vamos a cazar algunas albóndigas. Su risa era aguda, sin miedo. Harrington respondió con firmeza. Mantente en mi ala, los enviaremos de vuelta al mar. Más allá del horizonte, el enemigo ya estaba en el aire. Zeros, Vals, Cats, incluso los nuevos bombarderos en picada Judy. Se levantaban en grandes enjambres oscuros, con sus insignias rojas brillando como sangre contra el cielo matutino. El escenario estaba listo, 2 fuerzas, una ascendiendo, otra cayendo, a punto de chocar en la mayor batalla aérea de portaaviones de la historia. Para Harrington y Ortiz, para Green y Dalton, para cada piloto que esa mañana se ajustaba a un Hellcat, esto ya no era solo supervivencia, era supremacía. En las próximas horas, el mundo descubriría quién realmente dominaba los cielos. A las 8:30 llegó la orden, lanzar todos los cazas. La tripulación de cubierta se movía con precisión, fruto de interminables ejercicios. Los Hellcats fueron colocados en posición, alas bloqueadas, líneas de combustible desconectadas. El oficial de la catapulta levantó la mano, los motores rugieron uno por uno. Los gigantes azules avanzaron, ruedas dejando el acero, ascendiendo hacia el cielo del Pacífico. El teniente comandante David Harrington sintió el tirón al ser lanzado por la catapulta, luego la libertad repentina. El Hellcat se lanzó al amanecer, su motor de 2000 caballos tirando de él hacia arriba con poder sin esfuerzo. Debajo, el USS Independence se reducía a un punto de acero, arriba, solo cielo ilimitado. Su compañero de ala, el teniente Samuel Ortiz, se colocó a su derecha, y los 2 Hellcats cortaron el aire matutino, ascendiendo cada vez más, hasta que la flota quedó solo como sombra bajo las nubes. Mantente cerca, llamó Harrington. Siempre a 15.000 pies, respondió Ortiz, firme y claro. Los primeros informes llegaron por radio, múltiples blancos enemigos, rumbo 270, estimados más de 80, altitud desconocida. Las palabras cortaban como cuchilla. La voz del capitán Walter Green intervino. Todas las unidades, interceptar, no dejen que pasen. El horizonte comenzó a oscurecerse. Aparecieron formas, primero tenues, luego incontables, una nube negra que se extendía por el cielo. Zeros, bombarderos en picada, torpederos, todos directos hacia el grupo de tareas 58. Contacto, anunció el comandante Frank Dalton, con tono calmado y medido. Pero cada piloto sentía la tensión apretarse en el pecho. La primera oleada llegaba. Harrington giró su Hellcat, posicionándose sobre el enjambre enemigo. La altitud era vida. Podía lanzarse en picada como un halcón, golpear fuerte y alejarse antes de que el Zero respondiera. Recuerden su entrenamiento, su voz los estabilizó, boom and zoom, golpeen una vez, asciendan, no entren en combate cerrado, intentarán arrastrarlos a un giro, no lo permitan. Las formaciones japonesas se extendieron bajo ellos, el sol brillando en alas plateadas con círculos carmesí. Algunos volaban ajustados, disciplinados, otros vacilaban, inseguros, pilotos recién salidos de entrenamientos apresurados. Harrington casi podía ver sus rostros. Chicos, no hombres, pero chicos con bombas que aún podían matar. Formación Amer, síganme, llamó Harrington, empujando el acelerador hacia adelante. El Hellcat rugió, la gravedad lo empujó a un picado, la aguja de velocidad superó los 350. El viento aullaba contra la cúpula. A 300 metros bloqueó a un Zero. El piloto enemigo nunca lo vio venir. Harrington apretó el gatillo, 6 ametralladoras calibre 50 estallaron,
trazadoras iluminando el cielo como fuego fundido. La frágil piel del Zero se desgarró, una ráfaga alcanzó la cabina, llamas y humo, luego silencio. El avión se desintegró en el aire. Splash, 1, llamó Harrington, ascendiendo de nuevo. 1 menos, Judy. Respondió Ortiz, su Hellcat dejando humo por las armas. El bombardero en picada japonés caía en espiral al mar. La batalla se desató a lo largo de 30 millas de cielo. Los Hellcats cortaban formaciones, atacando desde arriba y luego ascendiendo. Los Zeros giraban desesperados, intentando forzar combates cerrados, pero el Hellcat era demasiado rápido, demasiado fuerte. Ortiz se encontró siendo atacado por 2 Zeros que se lanzaban sobre él, armas destellando. «Capitán, problemas», gritó. Harrington giró con fuerza, cayendo desde arriba. Su ráfaga alcanzó a un Zero en el motor, que estalló en humo negro. El segundo se alejó. Pero Ortiz ya estaba ascendiendo de nuevo a salvo. Por todas partes el cielo se encendía en llamas, bombarderos caían en llamas, los torpederos se desintegraban antes de siquiera poder atacar. El océano debajo se agitaba con restos, combustible ardiendo, alas rotas, hombres saltando al agua ya cubierta de petróleo. Para los japoneses, el ataque se convirtió en caos. Los pilotos gritaban por radio intentando reagruparse, pero la defensa estadounidense era disciplinada e implacable. Una división atacaba, otra subía para cubrir, y escuadrones frescos rotaban como un reloj. Harrington divisó un Zero solitario ascendiendo en un picado vertical, agresivo y hábil. No era un recluta inexperto. El piloto giró bruscamente, forzando un duelo. Por un momento Harrington sintió el peligro. El Zero giró más cerrado, como una hoja, pero Harrington recordó las palabras de Dalton: no gires, asciende. Tiró de los controles dejando que la potencia del Hellcat lo elevara. El Zero intentó seguirlo, pero su ascenso flaqueó. En ese momento, Harrington rodó invertido, cayó en un split S y apareció detrás del enemigo. Una ráfaga corta atravesó el fuselaje. El Zero se convirtió en un cometa caído, desapareciendo en el mar. Splash, 1, llamó Harrington, respirando. Para las 10:30, la primera ola japonesa estaba destrozada. Docenas de aviones cayeron ardiendo al océano. Menos de 10 alcanzaron la flota estadounidense y ninguno sobrevivió al fuego antiaéreo que los esperaba. La radio crepitó. Todas las unidades, nuevos contactos, formación más grande entrando, estimados 120 aviones, rumbo 280. Harrington miró su medidor de combustible, aún fuerte, y revisó su munición, más de 1000 proyectiles, suficiente. Ortiz volvió a la línea, respirando con fuerza, la voz tensa por la adrenalina. ¿Listo para la ronda 2, capitán? Harrington ajustó sus guantes, respondiendo con calma habitual. El cielo hacia el oeste se oscureció de nuevo, más sombras ascendían, más aviones. Otra tormenta, y el grupo de tareas 58 se levantó para enfrentarla. La segunda ola llegó como una tormenta, 120 aviones japoneses, cazas, bombarderos en picada, torpederos, avanzando como una marea negra por el cielo del Pacífico. Por un momento parecía interminable. Harrington apretó el mando. Ahí vienen. La voz de Ortiz cortó por radio, cargada de adrenalina. Capitán, es toda una maldita fuerza aérea. Entonces vamos a enterrarla, respondió Harrington con firmeza. Los Hellcats se lanzaron de nuevo, 36 cazas azules cortando el sol de la mañana, armas destellando, trazadoras rasgando el aire. La formación japonesa se quebró al contacto. Los pilotos veteranos intentaron mantener disciplina, formar un escudo, pero los Hellcats los destrozaron como rayos. Harrington alineó un bombardero Bal, sus bombas colgando bajo el fuselaje, una ráfaga lo envolvió en llamas. La bomba estalló en el aire, dispersando fuego por el cielo. Splash, un Bal, llamó Harrington. Otro Judy. Gritó Ortiz por la estática. El peligro estaba en todas partes. Zeros se abalanzaban desde arriba, intentando arrastrar a los Hellcats a combates cerrados. Uno se enganchó en la cola de Harrington, disparos rasgando su ala. El Hellcat tembló, giró bruscamente a la izquierda, picando verticalmente. El Zero lo seguía demasiado cerca, demasiado ansioso. A 5000 pies, Harrington giró en ascenso. El potente motor del Hellcat lo arrastró hacia arriba. El Zero intentó igualarlo y se detuvo. Harrington revirtió, cayendo como un martillo, armas en llamas. El Zero explotó en fuego. Splash,
Otro, murmuró, sudor corriendo por su rostro. Por todo el cielo se repetía la misma historia. Hellcats usando altitud, velocidad y potencia de fuego para destrozar al enemigo. Zeroes giraban, se retorcían, buscando ventaja, pero ya no podían ganar. El capitán Walter Green y su escuadrón interceptaron a los torpederos Nakajima B-5N, los mismos que habían arrasado Pearl Harbor, que avanzaban hacia la flota a apenas 200 millas por hora. Contra los Hellcats era masacre. Green destruyó 2 en un solo pase, los demás siguieron hasta que el océano quedó salpicado de restos. Aún así, los japoneses insistieron ola tras ola. Al mediodía, se detectó la tercera embestida, 80 aviones más. «Dios mío», susurró Ortiz. Harrington lo estabilizó. «Están dando todo. Esta es su última fuerza». Los Hellcats ascendieron de nuevo. Escuadrones frescos se lanzaron mientras otros aterrizaban a repostar. La rotación era continua, interminable. La tercera ola era aún más joven. Pilotos recién salidos de la escuela, algunos tan verdes que apenas podían mantener la formación. Aún así, venían. Harrington atacó un bombardero Judy, destrozando su motor. El piloto se lanzó en paracaídas, flotando indefenso hacia el mar. Ortiz destruyó un Zero con una ráfaga limpia. La radio estaba llena de voces. Splash, uno más. Otro Val. Caen como moscas, el cielo parecía en llamas. Humo cruzaba los cielos, aviones espirales caían al mar explotando en paredes de fuego. El Pacífico se convirtió en un cementerio de alas ardientes. A la 1:15, el radar detectó una cuarta ola, más pequeña, 50 aviones, pero no eran escuadrones de élite. Eran restos, aviones de entrenamiento, modelos obsoletos, cualquier cosa que pudiera volar. La voz de Dalton cortó el canal. «Caballeros, terminen esto». La cuarta ola apenas llegó a los estadounidenses. Los Hellcats los destrozaron con eficiencia despiadada. Nubes antiguas ardieron en segundos. Bombarderos bimotor avanzaban solo para ser destrozados. Cuando la ola colapsó, los japoneses no tenían nada más. Luego, silencio. Harrington niveló a 12000 pies, escaneando el horizonte. El cielo antes lleno estaba vacío, no más enjambres, solo humo, solo restos. La voz de Ortiz rompió el silencio, ahora más tranquila. «Capitán, ¿cuántos crees que abatimos?» Harrington exhaló lentamente, demasiado para contar. Debajo, el océano hervía con restos, manchas de petróleo ardiendo se extendían por millas, balsas salvavidas flotaban entre los escombros, pilotos japoneses aferrándose desesperados a la vida. Pero la batalla estaba decidida, su fuerza aérea había desaparecido. A media tarde, el conteo era impresionante. Casi 400 aviones japoneses destruidos, pérdidas estadounidenses menores a 30. No era solo victoria, era aniquilación. Harrington miró el humo elevándose al cielo y supo que ese era el punto de quiebre, el momento en que el Zero, temido y legendario, murió. El mito se había consumido, y el Hellcat había reclamado el cielo. Ya entrada la tarde, el cielo estaba tranquilo, no más enjambres negros, no más arcos ardientes de aviones cayendo, solo humo, solo silencio. Harrington guió su Hellcat de regreso hacia el grupo de tareas 58, la batalla había durado horas. Pero para él se sentía como un solo aliento contenido demasiado tiempo. Echó un vistazo a sus instrumentos, poco combustible, munición casi agotada, manos temblando sobre el mando. «Independence, aquí Harrington, regreso a la base», dijo. La respuesta llegó calma y firme. «Recibido, Harrington. Autorizado para aterrizar». Llevó el Hellcat al puente rodante. El gancho de frenado atrapó al caza y lo detuvo de golpe. Los motores se apagaron por un momento y él simplemente se quedó allí, sudando, corazón latiendo con fuerza, vivo. En la cubierta de vuelo, el aire estaba eléctrico. Los pilotos salían de los cockpits, algunos sonriendo, otros aturdidos, algunos tan exhaustos que apenas podían caminar. El olor a pólvora aún impregnaba sus uniformes. Los equipos en tierra se abalanzaban sobre los aviones, reparando agujeros, revisando combustible, rearmando las armas. La batalla no solo se había ganado, se había sobrevivido. Ortiz se tambaleó hasta él, casco bajo el brazo. «Capitán», dijo, todavía recuperando el aliento, «ni siquiera puedo contar cuántos cayeron hoy». Harrington miró hacia el horizonte, los manchones de petróleo brillaban donde los aviones habían desaparecido.
Yo tampoco, dijo suavemente, pero sé lo que significa. Esa noche, en el comedor del portaaviones, el ambiente era surrealista, no sombrío, casi celebratorio. Los hombres reían, compartían historias, voces zumbando como en un carnaval. Los pilotos relataban sus bajas con las manos cortando el aire, reviviendo picados, pasadas de cañón, explosiones. Pero bajo el ruido, había algo no dicho. Cada hombre sabía lo cerca que había estado, lo fácilmente que la marea de la batalla podría haber cambiado si no fuera por el Hellcat, por el entrenamiento, por el peso de la industria estadounidense. Esa noche, detrás de ellos, el capitán Walter Green se dirigió al escuadrón. Su voz se elevó sobre el zumbido de los motores y el choque distante de las olas. Caballeros, hoy destruimos la aviación de portaaviones japonesa. No la debilitamos, no la magullamos, la destruimos. 400 aviones enemigos, casi todos perdidos, y nosotros perdimos menos de 30. La sala quedó en silencio. Los números cortan más profundo que las palabras. Harrington recordó 1942, Pearl Harbor, la sensación de impotencia volando un Wildcat contra un Zero que se retorcía a su alrededor como humo. 2 años atrás había sido desesperación, ahora, supremacía. Se apoyó en la barandilla, mirando el Pacífico interminable, donde aún ardían débilmente incendios en el horizonte. En algún lugar flotaban sobrevivientes entre los restos, jóvenes pilotos japoneses, realmente niños, que nunca tuvieron oportunidad. Para Harrington, la victoria era aguda, no dulce. Los rompimos hoy, susurró, y nunca se recuperarán. La verdad era innegable, Japón había perdido más que aviones, había perdido tripulaciones veteranas, la élite que había llevado su imperio por el Pacífico. Vendrían reemplazos, pero serían niños con 50 horas de vuelo, pilotando máquinas obsoletas contra los Hellcats. Mientras tanto, las fábricas estadounidenses producían 2000 aviones al mes, nuevos escuadrones graduándose cada semana, cada piloto entrenado, equipado, preparado. La máquina de guerra era imparable. A medianoche, el conteo era oficial, casi 395 aviones japoneses destruidos, pérdidas estadounidenses 29, relación de bajas mejor que 14-1. No era solo números, era un punto de inflexión. Los hombres del grupo de tareas 58 nunca volverían a temer al Zero, de ese día en adelante, el Pacífico era suyo. A la mañana siguiente, el Pacífico seguía tranquilo, no había enjambres de Zeros, no columnas negras de humo arañando el cielo, solo el zumbido silencioso de los portaaviones avanzando hacia el oeste. Pero para la historia, nada sería igual. El 19 de junio de 1944, la aviación naval japonesa murió, no con un susurro, no en retirada, sino en fuego, humo y silencio. Casi 400 aviones perdidos en un solo día, pilotos veteranos desaparecidos, décadas de experiencia borradas, una fuerza que alguna vez aterrorizó el Pacífico, destruida para siempre. Para los hombres del grupo de tareas 58, el significado era claro, de ahora en adelante, los portaaviones estadounidenses navegarían donde quisieran, atacarían cuando quisieran, el cielo era suyo. El Hellcat había hecho más que ganar una batalla, había terminado una era. Rápido, fuertemente armado, indulgente en manos de un novato, mortal en manos de un veterano. Al final de la guerra, habría destruido más de 5000 aviones enemigos. Su ratio de bajas, 19-1, sigue siendo uno de los mayores en la historia de la aviación. Pero los números solo cuentan una parte de la historia. El verdadero legado estaba en lo que el Hellcat representaba. No era un avión milagroso, no era intocable. Era la prueba de que el poder industrial, el entrenamiento y la adaptación podían superar el mito. La prueba de que las lecciones escritas con sangre en Pearl Harbor y Coral Sea no se habían desperdiciado. La prueba de que Estados Unidos había encontrado su ritmo de guerra mientras Japón se aferraba a un pequeño grupo de pilotos de élite. Mientras Japón producía unos cientos de aviones al mes, Estados Unidos producía miles. El balance no solo estaba inclinado, estaba aplastado. Harrington nunca olvidó ese día, no el rugido del motor, no el destello de las trazadoras, no la vista de jóvenes pilotos japoneses cayendo al mar. Recordó estar de pie en la cubierta esa tarde, viendo el atardecer teñir el Pacífico de rojo sangre, los Hellcats alineados a lo largo del portaaviones, alas plegadas como guardianes silenciosos. Los hombres a su alrededor reían, vivos, victoriosos, y aún así había un peso, porque Harrington sabía lo que muchos no decían en voz alta. Esos chicos japoneses habían luchado valientemente, habían muerto creyendo que podían cambiar la marea,
y sus comandantes los habían enviado a una batalla sin esperanza. El legado del gran Marianas Sterkizchut no era solo victoria, era una advertencia. La guerra ya no era cuestión de unos pocos, ya no era cuestión de ases, era cuestión de sistemas, de máquinas, de naciones capaces de construir más, entrenar más y durar más que sus enemigos. Y Estados Unidos se había convertido en esa nación. En los años por venir, los historiadores marcarían el 19 de junio como el día en que los cielos del Pacífico cambiaron para siempre, el día en que la aviación naval japonesa dejó de existir como fuerza combativa, el día en que el Hellcat se convirtió en leyenda. Para Harrington, Ortiz, Green, Dalton y los miles que volaron y lucharon, fue el día en que demostraron algo más que valor, demostraron supremacía. Desde ese día hasta el final de la guerra, los portaaviones estadounidenses atacaron donde quisieron, Saipan, Guam, Tinian, Iwo Jime, Okinawa, todos bajo las alas del Hellcat. 3 meses después, la propia Tokio tembló bajo las bombas estadounidenses. Y cuando la guerra finalmente terminó, fueron los Hellcats los que sobrevolaron la bahía de Tokio, custodiando la ceremonia de rendición a bordo del USS Missouri. El Zero había desaparecido, su reinado, su leyenda, su terror habían terminado. Y el Hellcat permanecía como símbolo de un imperio de acero, símbolo de una nación que había cambiado el curso de la guerra, símbolo del día en que el cielo mismo declaró que la era del Zero había terminado. El futuro pertenecía al Hellcat, el pasado no estaba en silencio. El gran Marianas Sterkizchut fue más que una victoria, fue el momento en que el cielo mismo se decidió. Pero esto era solo un capítulo. El Pacífico aún ardía y la guerra estaba lejos de terminar. Si esta historia te ha cautivado, acompáñanos de nuevo. Hay más batallas, más máquinas, más voces olvidadas esperando ser escuchadas. Suscríbete a Barline Archives y adéntrate con nosotros en las sombras de la historia, porque el pasado no está en silencio, todavía habla, y nosotros contaremos su historia.